Comienzo de forma directa. ¿Recuerdas la primera vez que viste a tus padres preocupados por dinero? ¿Y las frases que escuchabas en casa sobre lo que costaban las cosas? ¿Recuerdas cómo reaccionaban cuando había un gasto inesperado? No te lo enseñaron en clase ni te lo explicaron sentándote a una mesa. Lo absorbiste. De la misma forma que se absorbe todo lo importante en la infancia, sin que te des cuenta y sin que nadie lo planificara. Y hoy, muchas de las decisiones que tomas sobre el dinero vienen de ahí, de esas escenas que guardaste sin saber que las estabas guardando. El 86% de los españoles nunca recibió educación financiera en la escuela. Y sin embargo, el 91% cree que debería impartirse. Además, según los últimos informes internacionales, los conocimientos financieros de los estudiantes españoles están por debajo de la media de la OCDE. Y hay otro dato que me parece todavía más interesante. Los hábitos relacionados con el dinero empiezan a formarse mucho antes de lo que imaginamos. Algunos estudios incluso apuntan a que muchos de ellos ya están definidos alrededor de los 7 años. Antes de los 7 años. Y esto lo que significa es que cuando alguien te habla por primera vez de ahorro o inversión, ya llevas años con creencias formadas. Creencias que nadie eligió conscientemente para ti. Hoy quiero hacerte una pregunta que me hago yo mismo constantemente. ¿Qué está aprendiendo tu hijo, tu hija, sobre el dinero mirándote a ti? Y no me refiero a lo que dices. No. Con lo que ve en ti. Y en caso de que no tengas hijos, amplía un poco la pregunta. ¿Qué aprendiste tú sobre el dinero observando a los adultos que te rodeaban? Bienvenida, bienvenido al episodio 21 del podcast Sal de tu Matrix Financiera. Hoy voy a contarte cómo intento romper yo ese ciclo con mi hijo. Durante mucho tiempo yo tuve un malestar relacionado con las finanzas y lo que yo quería que fuera aprendiendo mi hijo. Yo sabía que quería compartir ciertos conocimientos financieros con mi hijo, pero el tema es que no sabía cómo llevarlo a la práctica, porque no quería yo convertir cada conversación en una clase ni dar clases en sí. Tampoco quería empezar a plantear este tema como un pesado sin que el interés viniera de mi hijo. A fin de cuentas, yo no quería imponerle mi forma de ver el mundo, pero al mismo tiempo me preocupaba. Y mientras tanto, pues el tiempo iba pasando, hasta que un día vi algo aparentemente insignificante en una acción de mi hijo. Y el hecho es que estábamos con mi prima y sus hijos, y ella pues les dio dinero a cada uno para que fueran a comprar a una tienda. Era una tienda de, bollería, chucherías, lo que quisieran. Todos salieron con algo. Todos menos mi hijo. Entonces le pregunté, ¿por qué no has comprado nada? Y me respondió algo muy simple. No, prefiero comprar otra cosa otro día. Me quedé pensativo. En ese momento él tenía unos 10 años. Me quedé en silencio y en ese momento entonces yo entendí dos cosas a la vez. La primera fue que yo vi que algo ya estaba calando en él sin que yo hubiera planificado nada en particular. Y la segunda fue que si yo no tomaba las riendas de esto, el sistema lo iba a hacer por mí. Porque al final el sistema educativo convencional le enseñaría a buscar un empleo. El banco le enseñaría a pedir deuda sin criterio. Si yo no comparto con él
una forma de entender el dinero, alguien más lo hará. Eso es lo que me estaba rondando a mí por la cabeza. Y claro, el tema es que ese alguien tiene intereses muy distintos a los míos y a los que yo considero que son buenos para mi hijo. Y casualmente, poco después de esa escena, yo escuché una conversación en un vídeo de YouTube entre Sergio Fernández y Laura Mascaró. Justo hablaban de eso, de cómo se gestionaban o cómo se podían gestionar las finanzas entre los niños o con los niños. Y en esa conversación, pues Laura explicaba cómo daba una cantidad periódica a sus hijos para que aprendieran a administrarla. Y no se trataba de un premio, ni tampoco un salario por hacer X tareas del hogar, no. Lo daba como una herramienta. Porque según ella, sus hijos podían poner la mesa o ayudar en casa, pero como un miembro más de la familia, no por recibir, no tenían por qué recibir dinero por eso. No era para cobrar, vamos. Pero ella comentaba que sí quería que aprendieran a gestionar dinero real. Y eso a mí me hizo un clic. Porque es como que a mí también me llegó esa forma de entender las finanzas personales entre los niños, ¿no? Y yo soy consciente de que en este tema pues hay diferentes corrientes. Hay quien cree que los niños no deben recibir dinero y yo lo respeto, porque al final yo creo que lo importante es que cada familia decida compartir la educación como otro tipo de valores según sus ideales. Y desde ahí entonces pues yo sí que soy consciente de que esto es un tema muy personal. Pero yo elegí este camino, o a mí me hacía sentir muy bien este camino, y comencé a hacerlo. Lo hablé con mi hijo e hicimos una lista de pequeñas cosas que yo ya le compraba habitualmente. Algún periódico deportivo, de vez en cuando algún refresco, aunque a mí no me gustaba, algún helado. El hecho es de que, bueno, calculamos una cantidad aproximada de lo que suponía eso mensualmente y acordamos que eso sería su paga mensual. Incluso firmamos un acuerdo y él, pues cada vez que recibe el dinero de forma mensual, lo firma y yo también. Y lo que ocurrió pues, después o al tiempo me fue sorprendiendo. Al final, el refresco que él podía comprar de forma voluntaria, pues dejó de ser imprescindible o ya no le atraía tanto. El periódico deportivo también, que solíamos comprar mensualmente, pues tampoco le interesaba. Y al final, muchas compras pequeñas que antes hacíamos o antes las canalizaba a través de compras realizadas por mí, pues ya simplemente dejaron de interesarle. Y yo no le estaba prohibiendo nada, sino que él ahora, pues como salía de su bolsillo, él estaba decidiendo guardarlo, no comprarlo. Porque al final, claro, cuando el dinero es de uno, pues parece ser, o tiene lógica, ¿no?, que las decisiones cambien. Entonces ahora, pues desde entonces, pues va guardando para objetivos más grandes. Verano, planifica, y cuando viene algo que le interesa mucho, pues ya entonces emplea el dinero. Y lo más importante es que lo hace solo, porque al final es su dinero y son sus decisiones. Y bueno, con el tiempo yo quise ir más allá de la paga, ¿no? Quería que entendiera algo que yo tardé años en aprender. Y una cosa es que no hay que esperar, desde mi punto de vista, al trabajo ideal para empezar a generar ingresos, ¿vale? Por ejemplo, un camarero de verano pues ya puede aprender a gestionar el dinero. Alguien que da clases particulares mientras estudia, pues también puede empezar a ahorrar, puede empezar a gestionar su dinero. Así como alguien que cuide a niños. Entonces no hace falta al final esperar a tu título o al primer contrato o al momento perfecto. Porque para mí un punto clave, una idea clave es que el aprendizaje financiero empieza con ese primer euro que tú gestionas por tu cuenta. Y no con ese primero que sueñas ganar pues con tu vocación, vamos. Y bueno, y relacionando con este compartir sobre conocimientos de finanzas también, 2 veranos mi hijo
montó pues un pequeño puesto de libros de segunda mano. Libros que él ya no necesitaba o que había conseguido pues de diferentes formas. Y yo la verdad que disfruté mucho observándolo. Y no solo por el dinero por el que pudiera ganar, sino porque lo vi implicado, lo vi organizado, el cómo colocaba los libros con su propio criterio, cómo pensaba y ponía los precios, que además lo que más me sorprendió fue cómo vendía, porque no es que fuera convenciendo, él escuchaba a las diferentes personas que se acercaban a su puesto, veía qué tipo de niño o niña se acercaba, y sus padres lógicamente, y les recomendaba libros según lo que intuía que les podía gustar. Incluso a veces les proponía, ¿no?, algún libro diferente al que estaban mirando, y estamos hablando de que él tenía 10 años y el siguiente año 11. Yo vi que ya había entendido que vender no es convencer, sino que es entender cuál es la necesidad del otro. Y eso al final, pues esto no se, ni se enseña en clase, ni se aprende haciendo, sino que se aprende interaccionando y fallando. Y también, pues al final, también se aprende, ¿no?, poniéndole a un precio a algo y viendo si alguien está dispuesto a pagarlo o no. Pero la educación financiera no solo son los momentos grandes, son las conversaciones también desde mi punto de vista del día a día, ¿no? Sí que le explico por qué vivimos donde vivimos, qué hay detrás de esa decisión y de la estrategia que yo tengo en mente, de esa estrategia financiera que yo he creado de forma consciente. Le comento que podríamos habernos endeudado más para vivir quizás en un sitio más caro, una casa más grande, pero que yo opté por esta vía para tener más capacidad de endeudamiento y poder destinarlo a otra serie de inversiones. Y que, por ejemplo, que hay otras familias con ingresos similares que sí, por ejemplo, optan por una casa más grande o una casa con mejores prestaciones. Y que yo elegí otra cosa. Y no es para juzgar a nadie, sino es para que vea que en una misma decisión y para una misma posibilidad hay muchas opciones o alternativas que podemos tomar y que depende de cuál sea nuestro objetivo superior. También, pues en un momento concreto, pues yo tuve plata física en casa, él pues la vio, la tocó y le expliqué por qué la había comprado. Y luego también vio, pues, cómo la vendí y por qué. También te he compartido en un episodio anterior que a veces jugamos al Monopoly y el cómo utilizo este juego para explicarle conceptos diferentes de finanzas personales, del mundo laboral. Y aprovecho al final estos momentos para hablar de activos, rentas, deudas. Y no es como clase, sino como una conversación con pequeñas pildoritas, ¿vale? Lo que sí que quiero compartir es que no es que yo esté ahora diciendo cómo ni qué se debe enseñar a un niño, a una niña en relación a las finanzas, sino que yo estoy compartiendo en este episodio lo que yo hago, lo que creo que me funciona y bueno, por si a vosotros, a vosotras, os resulta de interés o os da alguna idea, o por si os puede ayudar, ¿vale? Como inspiración. Además, en función de la edad del niño o de la niña, pues vamos a hacerlo de una forma o de otra. Al final, con todo esto, lo que yo promuevo o intento hacer es que vaya generándose, ¿no?, un pensamiento crítico o una mirada también, en cierta medida, desde la parte financiera, ¿no?, en mi hijo. Y ve también cómo voy haciendo mi podcast. Vio también que escribí un libro que quiero publicar. Y al final él va viendo que construyo cosas que van más allá de mi trabajo. Y no le estoy diciendo que sea emprendedor. Con lo que hago, le muestro que hoy una persona normal puede crear algo propio. Que ni necesita pedir permiso, y que al final que las oportunidades que existen hoy
no existían hace 20 años. Pero hay algo más importante que cualquier concepto financiero desde mi punto de vista, y es aprender a entender desde dónde tomamos nuestras decisiones. Porque al final muchas veces compramos por presión social, o incluso por no quedar mal, o por miedo a perdernos algo, ¿no? Incluso con este ejercicio de la paga mensual o del presupuesto mensual que tiene mi hijo, presto atención a cómo gasta, a qué dedica el dinero, y también presto atención si hay algún tipo de compra, ¿no? que pueda estar llevando a cabo para llenar pues, un posible vacío que no tiene nada que ver con el objeto que compra, ¿no? Y al final, pues a mí me gustaría que mi hijo aprendiera a decir que no cuando tenga que decir que no. Y no solo con el dinero, con su tiempo, con los trabajos que vaya a aceptar a lo largo de su vida, o incluso con las amistades que cultive. Porque al final, saber decir no es una habilidad financiera. Aparte de ser una habilidad vital. Porque al final, si no sabes decir no a una compra que no necesitas, tampoco vas a saber decir que no a una hipoteca que no te puedes permitir. O a ese trabajo, ¿no? que no te convenga. Para mí, la autoestima y las finanzas están más conectadas de lo que parece. Porque al final quien sabe lo que vale no va a mal vender su tiempo. Y quien conoce exactamente cuáles son sus necesidades reales no va a comprar lo que no necesita. Si van aprendiendo esto de pequeños, al final, de adultos, van a llegar con una ventaja enorme. Y hay una historia que yo un día le conté a mi hijo y que hoy quiero contarte a ti. Yo estaba hace unos años en Mozambique. Pasé 6 meses allí y en una visita que hice a la capital, yo vivía en un pueblo, pero bueno, en una visita que hice a la capital, a Maputo, pues en diferentes zonas había bastantes niños, ¿no? Había varios niños que solían pedir en la calle. Y un día, pues se acercó uno de ellos a mí. Y yo, pues podría haberle dado dinero, ¿no? Que para mí era fácil y me habría sentido incluso, ¿no? Puede que me pudiera sentir bien en ese momento, pero no lo hice porque no creía que eso le fuera a ayudar. Entonces empecé a hablar con él y le dije, pues eso, ¿no? Que para mí era muy fácil darle una moneda, que podía sentirme bien haciéndolo, que sabía que en ese momento pues pudiera incluso hacerlo feliz a él, pero que sabía que realmente no lo estaba ayudando de verdad. ¿Por qué? Porque si él, ese niño, seguía pidiendo en la calle, ahora le iba a ser sencillo pedir. Y es probable que muchos adultos le pudieran dar dinero. Pero yo le dije, ¿qué pasará cuando dejes de ser niño y ya no generes esa ternura o tanta ternura de los adultos? En ese momento, ¿qué harías? Y entonces yo le dije que desde ahí, pues que una cosa que creo que le podría ayudar es que en vez de pasar mucho tiempo pidiendo en la calle, que aprovechara también para aprender, para que se formara y que construyera algo que no dependiera de la generosidad de un tercero o de esa ternura que pudiera generar en ese momento. Y el niño me entendió perfectamente, vamos. Y esa historia yo se la conté a mi hijo. Y no era para juzgar al niño de Mozambique, sino para que entendiera algo que yo creo que es profundo. Y es que la ayuda real no siempre es dar lo que alguien pide. A veces es ayudar a construir la capacidad de no necesitar pedirlo. Y eso vale para el dinero, para el trabajo y para la vida. Y aquí viene también la parte que más me importa a mí, y es que yo intento ser transparente con mi hijo. Le digo que todavía pues no he llegado a donde quiero llegar a nivel financiero,
que sigo intercambiando parte de mi tiempo por dinero y que por eso mismo sigo construyendo activos. Que el camino es largo y no es porque quiera que se preocupe ni nada por el estilo, no, sino porque quiero que vea algo real, que esa libertad que uno puede construir a nivel financiero no aparece de un día para otro, que es el resultado de muchas acciones y muchas decisiones acumuladas durante muchos años. Y también intento transmitirle algo que considero muy importante, y es que vivimos en una época en la que muchas personas buscan la forma más rápida de ganar dinero. Y el tema es que no siempre la forma más rápida es la mejor, como el ejemplo que hemos visto en el niño que pedía en la calle, ¿no? En Mozambique. Puede que en ese momento reciba dinero, pero a medio y largo plazo quizás no sea lo más adecuado para él. Los ingresos pueden ir y venir, pero las capacidades o esa formación que tú puedes adquirir nos puede acompañar toda la vida. Por eso es que me interesa a mí más que aprenda a desarrollar habilidades a que persiga resultados rápidos. Y yo no es que pretenda que sea él un inversor o un emprendedor o que siga pasos parecidos. No. Yo lo que quiero es que tenga criterio, que cuando llegue el momento de firmar su primera hipoteca, que no lo haga sin entender lo que esté firmando. Que, por ejemplo, cuando consiga su primer trabajo, que sepa valorar su tiempo. Y que cuando tenga sus primeros ahorros, pues que sepa que existen opciones más allá de dejarlo, ¿no?, todo parado en el banco. Y no quiero darle respuestas. Quiero que sepa hacerse las preguntas correctas. Y esta semana, una sola pregunta para ti, no para tus hijos. ¿Qué está aprendiendo sobre el dinero alguien que te observa cómo vives? Y no me refiero a con lo que tú dices que haces, sino con lo que haces concretamente, con cómo reaccionas y con las decisiones que tomas. Esa pregunta tiene una respuesta. Y yo creo que merece que te la hagas en silencio. Confío que algunas de las ideas compartidas puedan inspirarte. La idea principal que te quiero compartir es que, yo me he dado cuenta que no necesito dar clases magistrales, que solo necesito seguir viviendo de forma coherente con lo que digo que quiero, porque nuestros hijos escuchan algunas de nuestras palabras, pero tengamos claro que observan todos nuestros actos. En el próximo episodio vamos a dar un paso más y voy a compartir los principios concretos que guían nuestras conversaciones sobre dinero, consumo, trabajo, ahorro e inversión. Y además quiero que escuches algo especial, la perspectiva real de un niño sobre el dinero. 3 preguntas sencillas, 3 respuestas sin preparar, porque a veces la mejor forma de saber si estamos enseñando algo es escuchar lo que la otra persona ha entendido. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Sal de tu Matrix financiera, toma el mando y elige destino.